Buenas tardes a todos, mi nombre es Alonso Silpazodoy y les voy a presentar algunos de los conceptos fundamentales en la química de soluciones: la absorción y disolución, la solubilidad y las leyes de Roth y de Henry. Principios esenciales para entender cómo se comportan los gases y los líquidos en diferentes condiciones y tienen aplicaciones cruciales en la industria y por supuesto en nuestra área de la biotecnología. La absorción es un proceso mediante el cual una sustancia que puede ser un gas o un líquido se incorpora en otra sustancia que usualmente es un líquido o un sólido. Un ejemplo común de absorción es el dióxido de carbono que se disuelve en el agua para formar ácido carbónico. Este proceso es fundamental en la purificación de gases, el tratamiento de aguas y diversas aplicaciones industriales. En el proceso inverso, la desorción, la sustancia previamente absorbida es liberada del material absorbente. Un ejemplo típico de desorción es la liberación de dióxido de carbono en un proceso de descarbonatación, que es clave en la regeneración de materiales absorbentes y en el control de procesos industriales. Asimismo, la solubilidad es la capacidad de un soluto para disolverse en un solvente, formando una solución homogénea. Este concepto es clave para entender cómo se preparan soluciones en la química y en muchas otras áreas. Asimismo, hay varios factores que afectan la solubilidad, como por ejemplo la naturaleza del soluto y el solvente. Y es que un principio fundamental es que lo semejante se disuelve a lo semejante, es decir, los compuestos polares se disuelven mejor en solventes polares, mientras que los no polares se disuelven en solventes no polares. Otro factor es la temperatura. En general, la solubilidad de los sólidos en líquidos aumenta con la temperatura. Como bien sabemos, son ejemplos comunes, por ejemplo, calentar el agua para que ésta pueda absorber mejor el té o el café. Otro factor es la presión, que afecta principalmente la solubilidad de los gases en los líquidos. Donde a mayor presión, mayor es la solubilidad del gas. Por ejemplo, la sal es muy soluble en agua, con aproximadamente 36 grados de sal disolviéndose en 100 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Otro ejemplo es el azúcar, que se disuelve más rápidamente en agua caliente que en fría, lo que se debe al aumento de la solubilidad con la temperatura. Finalmente vamos a ver dos leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de las soluciones: la ley de Roth y la ley de Henry. La ley de Roth establece que la presión de vapor de una solución ideal es directamente proporcional a la fracción molar de cada componente de la solución. Esto significa que la presión de vapor de la solución depende de cuántas moléculas de cada componente están presentes en la mezcla. En la fórmula vemos que la presión de vapor total de la solución es la suma de las presiones de vapor de los componentes puros, cada una multiplicada por su fracción molar. Por ejemplo, en una mezcla de acetona y agua podemos calcular la presión de vapor total en la solución utilizando esta ley. Por otro lado, la ley de Henry nos dice que la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial de ese gas sobre la solución. Esta relación es fundamental en procesos como la carbonatación de bebidas, donde la cantidad de dióxido de carbono disuelto depende directamente de la presión de CO2 sobre la bebida. En la fórmula, la concentración del gas disuelto es igual a la constante de Henry multiplicada por la presión parcial del gas. Ambas leyes son en verdad fundamentales para entender y predecir el comportamiento de soluciones en múltiples aplicaciones industriales, dentro de ellas muchas en nuestra área, por ejemplo. Con esto concluye la presentación. En esta hemos revisado conceptos fundamentales como la absorción, desorción, la solubilidad y las leyes de Roth y de Henry. Principios que no solo son fundamentales en la biotecnología, sino que también tienen aplicaciones prácticas en muchas industrias.